Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Estaba viendo un video breve del Picalibro Live donde respondí una pregunta del chat, donde le preguntaron qué pensaba de la pena capital. Dijo que estaba en contra y fue por el argumento más frecuente, que es la posibilidad del error. A una persona que estuvo presa por error, bueno, le podés pedir disculpas, le podés pagar una buena indemnización para compensarlo de algún modo, pero ¿qué haces con una persona a la que condenaste a muerte por error? Yo estoy de acuerdo con esto, pero creo que es un asunto menor. Creo que hay un motivo de mucho más peso para oponerse a la pena capital, y es que esa institución es incompatible con los principios de la República. La pena capital es propia de regímenes totalitarios, de regímenes absolutistas. En la República, el sujeto preexiste al Estado, como, como en las federaciones, como la República Argentina, las provincias preexisten al Estado Nacional. En, en los regímenes unitarios, las regiones administrativas, las provincias, son divisiones administrativas del Estado Nacional. La relación es inversa. Bueno, en las repúblicas, el sujeto preexiste al Estado, no en una relación cronológica, no en un sentido temporal. No es que el Estado no existiera cuando el sujeto nació, no existiera temporalmente, pero lo preexiste en un sentido ontológico. El sujeto está antes que el Estado. El sujeto es causa del Estado y no efecto. El Estado republicano es una congregación de sujetos. La institución de la pena capital invierte esta relación, porque si el Estado el Estado puede matar legítimamente a un sujeto, entonces quiere decir que el Estado está antes que el sujeto. El sujeto es un súbdito, es un ser que debe su existencia al Estado. Esta mentalidad es propia de regímenes totalitarios como el de China o propia de regímenes absolutistas como la Francia del siglo XVIII. En la república, en una verdadera república, el Estado no puede matar a un sujeto, el Estado no puede matar a un ciudadano. Y puede castigarlo de otros modos, pero no matarlo, porque la vida no le pertenece. Del mismo modo que un Estado federal como Argentina no puede disolver una provincia, porque la provincia preexiste al Estado, en una verdadera república el Estado no puede matar a un sujeto, el Estado no puede matar a un ciudadano, porque el ciudadano preexiste al Estado. Repito, no en un sentido cronológico, sino en un sentido ontológico. Y creo que los estados basados en el principio de la libertad del sujeto, que tienen en la pena capital como Estados Unidos, por ejemplo, creo que es una gravísima incoherencia que están cometiendo a los principios en que está fundado el Estado. Esta es la razón por la que yo me opongo a la pena capital. Después sí, la posibilidad del error existe, también es un asunto, pero creo que no es el asunto principal. El asunto principal es que esa institución es incompatible con los principios de la República. Am, Estaba viendo un video muy curioso donde estaban hablando de cómo suena el latín romano, cómo pronunciaban el latín los romanos. ¿Cómo saben? Respuesta: por los errores de ortografía. Si una persona, si es común, por ejemplo en castellano, que se confunda la I latina con la Y, es porque suenan parecido. Entonces, a partir de los errores de ortografía, muchos de los cuales pasaron a las lenguas romances como el modo correcto de escribir una palabra, podemos saber eh, cómo sonaba el latín en la antigua Roma. Es curioso. Por ejemplo, decían que el apellido César no era César, sino Quisar. O sea, era Julius Quisar.
rarísimo. Me llamó la atención no tanto las conclusiones, sino el método que usaron de reconstruir cómo sonaba un idioma antiguo por los errores de ortografía. Muy, muy curioso esto. Am, Me dice alguien que las redes neuronales se pueden hacer con una computadora hogareña. Sí, se pueden hacer a papel y lápiz. Em, una red neuronal se puede hacer, no hace falta una computadora. El concepto es, se puede hacer con un cuaderno universitario y un bolígrafo, una red neuronal. Supongamos que usted quiere hacer una red neuronal que juega al tatetí. Entonces, le asigna una valoración, hay 9 jugadas posibles, una por cada casilla del tablero. Y le asigna una valoración, llamémoslas A, B, C, D, E, F, G, H, I. Le asigna una valoración a cada casilla y la que tenga la valoración más alta va a ser donde su red neuronal juegue. Elegimos varios criterios. ¿Cuántas casillas libres tiene alrededor? ¿Cuántas casillas que tengan cuántas casillas ocupadas por el rival tiene alrededor? ¿Cuántas casillas propias tiene alrededor? Y finalmente, ¿está ocupada o no la casilla? A las 3 primeras les asignamos un valor. Se llama esto el peso. Digamos que haya una casilla propia alrededor, tiene un peso negativo, le asignamos -1. Las casillas libres las contamos, si hay 4 casillas libres alrededor, 4. Si hay una casilla propia, -1. Y si hay una casilla rival, digamos que esto nos parece muy importante, entonces consideramos 3. O sea, si hay 2 casillas ocupadas por el rival al lado, lo multiplicamos por 3, 6. ¿Y qué pasa con las casillas que están ocupadas? Esas tienen que ser descartadas del todo. Para simplificar este proceso, en vez de crear un atajo complicado para explicarle a la red que no puede jugar donde hay una casilla ocupada, le asignamos un puntaje absurdamente bajo, digamos -100, cosa que nunca vaya a elegir una casilla que está ocupada. Así funcionaba, por ejemplo, que no era una red neuronal, pero así funcionaba la computadora de jugar al ajedrez Deep Blue. Deep Blue no sabía que no podía entregar al rey, pero el rey valía 300 peones. Entonces lo defendía y no lo entregaba nunca cambiaba el rey, porque el rey valía 300 peones. Así funcionaba, o sea, se ahorraron un montón de trabajo de explicarle las reglas a Deep Blue. Bueno, el mismo sistema lo usamos en nuestra red. Jugar una casilla ocupada vale -100, o sea, queda descartada de plano. Y me dirán, ¿quién dijo que estas valoraciones son las... así hacemos la cuenta para cada una de las 9 casillas y la que tenga el puntaje más alto es donde juega la jugada que elegimos. ¿Cómo sabemos qué configuración es la mejor? Probamos todas al azar. Digamos, las casillas libres pueden valer de -5 a 5, darle cualquier valoración. Las casillas ocupadas por el rival, de -5 a 5, cualquier valoración. Y las casillas propias, de -5 a 5, cualquier valoración. Tenemos 10 combinaciones, 10 al cubo de combinaciones, que muchas son la misma, porque por ejemplo multiplicar todo por 5 es lo mismo que dejar todo como está, muchas son redundantes, pero tenemos 10 al cubo o 1000 configuraciones posibles. Acá es donde necesitamos una computadora. Entonces las hacemos jugar entre sí, probamos las 1000 y hacemos un torneo todas contra todas, 1.000.000 de partidas de tatetí. Acá hace falta una computadora. Y vemos qué configuración obtuvo el mejor puntaje. Y ahí tenemos nuestra red neuronal de jugar al tatetí hecha con papel y lápiz. Asusta, asusta un poco porque
es el resultado, lo fascinante de esto, que el resultado es impredecible. Yo no sé cuál es la mejor, yo no sé cuál es la mejor configuración para, para esta red que juega al ajedrez, pero que juega al tatetí, perdón, pero puedo encontrarla por fuerza bruta de cálculo. Y por ahí creo algo que juega al tatetí mejor que yo. ¡Wow! Eso asusta. Am, ¿Qué pienso de los mensajes secretos que supuestamente dejaba Kubrick en sus películas? Yo he visto varias personas hablando de este tema y fallan en un asunto central. ¿Dónde está la clave de descifrado? Un mensaje secreto presupone una clave. Y yo lo que veo es que, bueno, este número escrito en esta puerta representa las misiones Apolo. O sea, me estás diciendo que los números en puertas en películas de Kubrick representan misiones espaciales, ok, vamos a interpretar todo número que aparezca en una puerta en una película de Kubrick y usando la misma clave. Estos pasan imagen, fotograma a la interpretación. Pará, ¿y dónde está la clave de descifrado? Si no hay clave, no hay mensaje secreto, simplemente estás imaginando cosas. Un un verdadero mensaje secreto presupone una clave. Um, ¿Se debe tener en cuenta el autor al juzgar la obra? Depende. No en el sentido de Griffith, Leni Riefenstahl o Eisenstein tenían ideas muy poco recomendables, ideas políticas muy poco recomendables, por lo tanto sus películas son malas. Eso es una completa tontería. Pero se debe tener en cuenta al autor para saber qué quiso hacer. Si el sentido que le estamos dando a la obra es el que tenía la intención el autor o no, es algo completamente... se presta una lectura que es completamente intencional. Por ejemplo, me causó gracia en la versión políticamente correcta de Los Siete Magníficos, me causó gracia que el único que queda vivo es el negro al final. Y yo decía, qué divertido que hubiese sido esto si si esto hubiese sido una película de Quentin Tarantino, qué brillante que hubiese sido. No lo es porque no es intencional. No es brillante porque no es intencional. Es simplemente producto de estar filmada esa película por completos incompetentes que no saben nada de cine, que son ahí, están por cupo o por andar pegando afiches para el partido político correcto. Si lo hubiese hecho alguien a propósito, eso hubiese sido brillante. Y lo mismo pasa con las comedias involuntarias como The Room o Plan 9 del espacio exterior. El hecho de que no sean intencionales es lo que las vuelve divertidas en ese caso. Si alguien hubiese filmado The Room como una comedia, hubiese sido una comedia bastante tonta, bastante aburrida. Y en este sentido el autor importa. El autor importa para saber qué quiso hacer, para saber qué quiso decir, y en función de lo que quiso hacer, de lo que quiso decir, interpretar la obra. En este sentido importa. No en el sentido del argumento ad hominem. Que a veces sí, ojo, qué sé yo, cuando un multimillonario que vive en una mansión de Beverly Hills firma una película sobre qué bueno que es ser pobre, ¡wow! Que es un hipócrita. En ese sentido, sí, el argumento ad hominem viene al caso. Cuando la moraleja de la película es absolutamente hipócrita. En ese sentido, sí. Pero, repito, lo que no tiene sentido es Leni Riefenstahl era nazi, por lo tanto sus películas son malas. Eso es una completa tontería. En ese sentido no se tiene que juzgar la película por el autor. Y voy cortando por acá. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.